la bienvenida a otra emisión más de Educando TV. Yo soy la maestra María y el día de hoy vamos a conocer la puntuación, la ortografía convencional que se usa a la hora de escribir párrafos. Para eso, el día de hoy les traje una pequeña leyenda para niños. Vamos a ver cómo dice. El conejo de la luna. Se encontraba Quetzalcóatl convertido en hombre, mirando el cielo con su hermosa luna, luceros, constelaciones y estrellas que la acompañaban. Si quería llegar a la selva, tenía que apresurar el paso, pues estaba en una montaña sin nada que comer. Un conejito distraído pasó por donde estaba Quetzalcóatl y le ofreció la zanahoria que estaba comiendo. El dios le dijo que no se preocupara, que iba a morir en cualquier momento. Entonces el conejito se ofreció en sacrificio para que se lo comiera y pudiera continuar su camino. Quetzalcóatl apreció enormemente la valentía de un conejo tan pequeño, por ello es que lo alzó bien alto y grabó su viva imagen en la luna llena. La promesa que hizo el dios al conejo, luego de su sacrificio, fue que todas las personas que miren la luna pensaran en aquel dulce animal que dio su vida para salvar a Quetzalcóatl. Esta es una leyenda que el día de hoy les traje para que podamos identificar en ella cómo se escriben los párrafos, qué signos de puntuación se utilizan y qué otras reglas ortográficas están dentro de ellos. Así que vamos a comenzar. Primero, quiero que observen bien toda la leyenda y que me digan cuántos párrafos identifican. Yo identifico 1, 2, 3 y 4 párrafos. Son 4 párrafos. Ahora, quiero que vean que el primer párrafo empieza con una letra mayúscula. El segundo párrafo, un conejito, también está iniciando con mayúscula. El tercer párrafo lleva mayúscula porque está iniciando y además porque es el nombre propio de un dios. Y el cuarto párrafo también está iniciando con mayúscula. Entonces, la primera regla que podemos deducir es que los párrafos, la escritura de los párrafos tienen que iniciar con mayúscula. ¿Sí? Ahora, vamos al final de cada párrafo. Podemos ver que al final de cada párrafo hay un punto. Aquí también encontramos otro punto y otro punto. Estos 3 puntos se llaman punto y aparte. Punto y aparte. Punto y aparte. Este último punto se llama punto final. También encontramos dentro de cada párrafo puntos que están separando 2 ideas. Acá vemos que este punto está separando una idea muy larga de otra idea también muy larga. Este punto que está dentro de cada párrafo se llama punto y seguido, porque enseguida se empieza a escribir. Entonces, fíjense bien, ya llevamos explicando 4 cositas muy sencillas, que los párrafos siempre tienen que iniciar con mayúscula, que al final llevan un punto, se llaman punto y aparte cuando todavía hay otro párrafo, y se llama punto final cuando terminamos el escrito, que en este caso es una leyenda.
Y también dentro de los párrafos encontramos punto y seguido, que separa dos ideas largas. Pero no solamente encontramos puntos, también quiero que observen que encontramos comas. Voy a leer el primer párrafo para que ustedes observen el uso de la coma. Dice así: se encontraba Quetzalcóatl convertido en hombre, mirando el cielo con su hermosa luna. Ahí hay dos ideas, acá. Esta coma está separando dos ideas pequeñas. Con su hermosa luna, luceros. Acá vemos que estas dos comas, la que está separando a luna y la que está separando a luceros, está ahí porque está teniendo la función de enumerar o de separar una serie de palabras, que en este caso son astros que están en el cielo. Por ejemplo, dice luna, coma, luceros, coma, constelaciones y estrellas. Cuando termina esa enumeración, ya no va coma, va una Y, ¿sí? Cuando termina la enumeración. Acá podría ir otra coma, pero sería exagerar el uso de las comas y no es recomendable. Por eso es que se escribió, en vez de otra coma, un punto. También podríamos anotar un punto y coma, porque el punto y coma también separa dos oraciones muy largas. Vamos a continuar entonces. En este segundo párrafo vemos también que hay una coma y está separando ya no una enumeración de objetos o de elementos, sino que está separando oraciones. Dice así: un conejito distraído pasó por donde estaba Quetzalcóatl y le ofreció la zanahoria que estaba comiendo, coma. El dios le dijo que no se preocupara, que iba a morir en cualquier momento. Ahí hay otra coma. Entonces el conejito se ofreció en sacrificio para que se lo comiera y pudiera continuar su camino. Muy bien. Vemos entonces que estas dos comas están separando oraciones, ideas. Vamos con este tercer párrafo. Aquí vemos solamente una coma. Dice así: Quetzalcóatl apreció enormemente la valentía que un conejo tan pequeño podía tener. Por ello es que lo alzó bien alto y grabó su viva imagen en la luna llena. Ahí hay dos oraciones y por eso está una sola coma. Continuamos. La promesa que hizo el dios al conejo luego de su sacrificio fue que todas las personas que miren la luna pensaran en aquel dulce animal que dio su vida para poder salvar a Quetzalcóatl. ¿Sí? Aquí no vemos el uso de comas, lo que también es correcto. No siempre tenemos que poner una coma cuando estamos generando una sola idea. Ahora, esto que aprendimos en esta leyenda lo vamos a aplicar en 3 ejercicios. El primer ejercicio va a ser en otra leyenda, pero que es un fragmento. ¿Qué significa la palabra fragmento? Que solamente tomamos una parte de la leyenda completa. También vamos a hacer el ejercicio en una noticia, en el fragmento de una noticia, que también es una parte de una noticia, o sea que no está la noticia completa. Y en una monografía, que también es un fragmento. Bueno, entonces comencemos. Dice así: acá en este ejercicio, por lo que podemos ver, vamos a anotar lo que le hace falta a este párrafo. Aquí lo que quiere decir es la palabra todos, le falta la T, pero esta T tiene que ser ¿cómo? ¿Minúscula o mayúscula? ¿Cuál fue la regla que se les explicó? Que tiene que ser mayúscula. Entonces acá voy a anotar la T mayúscula. Esa es la primera regla para escribir párrafos. Empezar con mayúscula.
todos los conejos siempre fueron felices con su tamaño, agilidad, astucia, carisma y la posibilidad. En donde voy a escribir las comas. Requiere de comas porque está haciendo la enumeración de las características del conejo. Entonces acá voy a escribir coma, 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 y aquí dijimos que cuando termina la enumeración, antes de la última palabra de esa enumeración, tengo que escribir la Y. Y al final, el punto. Ahora sí, ya quedó, vamos a leerla. Dice, todos los conejos siempre fueron felices con su tamaño, agilidad, astucia, carisma y la posibilidad para poder esconderse de las grandes criaturas del bosque. Entonces observamos que era necesaria el uso de la coma, era necesario colocar la mayúscula, colocar la Y y colocar el punto. ¿Les está quedando claro? Muy bien, vamos a continuar. Dice, en una noticia, la noticia se llama El coyote que anuncia la muerte. También tiene relación con las leyendas. San Luis, Colorado, Sonora, 29 de octubre del 2015. Esa es la fecha que debe haber también en una noticia. Y dice así, en la leyenda de los indígenas Cucupás de Sonora, el coyote anuncia la muerte de las personas, además merodea el caserío, aprovecha el descuido de los deudos para robarse el corazón del difunto y comérselo. En este ejercicio lo que vamos a hacer es corregir, no completar, corregir. Dice aquí, ¿cómo tenía que ser esta E? Tenía que ser mayúscula. Entonces vamos a escribirla. En la leyenda de los indígenas Cucupás de Sonora. Acá termina una idea. ¿Qué debo escribir si termina una idea? Porque luego empieza a hablar del coyote. Debo escribir una coma. Muy bien. Entonces dice, en la leyenda de los indígenas Cucupás de Sonora, el coyote anuncia la muerte de las personas. Además, fíjense bien, acá tenemos un conector. Antes del conector, yo puedo escribir una coma o un punto y coma. Vamos a escribir una coma. Cuando ya he usado muchas comas, entonces sí, es recomendable escribir el punto y coma. Además, merodea el caserío. Muy bien, coma. Aprovecha el descuido de los deudos para robarse el corazón del difunto y comérselo. Vamos a hacer más grande el punto. Vamos a ver si ahora ya se entiende. Dice así, en la leyenda de los indígenas Cucupás de Sonora, el coyote anuncia la muerte de las personas. Además, merodea el caserío. Aprovecha el descuido de los deudos para robarse el corazón del difunto y comérselo. Muy bien, hasta ahí queda nuestro segundo ejercicio. Espero que estén poniendo mucha atención y que estén comprendiendo en dónde tenemos que utilizar las comas, los puntos, el punto y coma, las mayúsculas. Vamos entonces a nuestro último ejercicio, que es en el fragmento de una monografía. Vamos entonces a leer, dice así, estamos en este ejercicio ahora. Este es el ejercicio que vamos a enfocar, en el que nos vamos a enfocar todos. Dice así, la tradición oral, ese es el título de la monografía. En Oaxaca existe la tradición oral, todos los pueblos indígenas la practican.
Sin embargo, existen diferencias importantes. A mí me parece necesario que acá escribamos un punto y coma, porque existe la regla que dice que cuando hay un conector es recomendable dentro de un párrafo escribir un punto y coma, ¿sí? Y además porque acá hay otra coma, entonces no se va a ver correcto que yo ponga coma y coma. También podría haber escrito en vez del punto y coma un punto, simplemente un punto, ¿sí? Entonces puedo poner punto y coma o un punto. Dice así, pero si fuera un punto, tendría que ir la mayúscula, lo cual en este caso está haciendo un punto y coma. Por lo tanto, yo creo que sí nos equivocamos. Tendríamos que haber puesto un punto, porque acá tenemos mayúscula. Entonces es más recomendable un punto. Fíjense bien, por eso es muy importante analizar detenidamente lo que vamos a corregir. Fíjense cómo quedó. En Oaxaca existe la tradición oral, coma. Todos los pueblos indígenas la practican. Sin embargo, coma, existen diferencias importantes. Entonces recuerden que aquí colocamos el punto. Vamos con el siguiente párrafo. Zapotecos, mixtecos, mijes, guaves y triquis. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que hay una enumeración de pueblos indígenas. Entonces, acá, para empezar, tenía que llevar coma, 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 y acá ya nos ayudaron con la I. Aparte, teníamos que empezar con mayúscula. Dice, zapotecos, mixtecos, mijes, guaves y triquis se encuentran establecidos en el territorio de Oaxaca. Tenemos que escribir entonces acá un punto, porque aquí enseguida tenemos el mismo caso, una mayúscula. Entonces vamos a poner el punto, porque aquí está empezando con mayúscula. Pero sus tradiciones, aunque comparten algunas coincidencias importantes, siempre se pueden distinguir entre ellas. ¿En dónde nos hace falta una coma o un punto y coma? Yo creo que podríamos ponerla aquí. Vamos a ver cómo queda. Pero sus tradiciones, aunque comparten algunas coincidencias importantes, siempre se pueden distinguir entre ellas. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo resultó? ¿Verdad que es fácil? Pero necesitamos analizar varias veces y valorar si nos conviene poner una coma, un punto y coma, un punto, ¿sí? Entonces es muy importante leer varias veces para poder decidir correctamente. Entonces, para recapitular, vamos a elaborar un cuadro sinóptico que va a enumerar todos estos elementos. Pero para eso voy a retirar del pizarrón los trabajos que ya hicimos. Yo les recomiendo que en su casa ustedes revisen todo tipo de textos y vayan deduciendo cuándo se utiliza la coma, cuándo se utiliza el punto y coma, cuándo el punto, cuándo es importante no olvidar de utilizar las mayúsculas. Bueno, entonces vamos a borrar esto que está acá. Hoy olvidé mi borrador, así que lo voy a hacer con la mano para que no nos confundamos y se vea mal el pizarrón. Fíjense muy bien. Vamos a hacer entonces un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico utiliza llaves. Vamos a escribir la puntuación, o más bien la ortografía en los párrafos.
la ortografía en los párrafos. Le hacemos la llave. En primer lugar, vamos a recordar entonces que siempre debe llevar mayúscula la primera letra de un escrito. Siempre debe llevar mayúscula. Segunda regla, se utiliza punto para cerrar cualquier oración y para terminar un párrafo. Y tercero, se escribe coma cuando sea necesario separar dos o más palabras o frases consecutivas. Y por último, ahora sí es lo último, se escribe punto y coma cuando hay varios enunciados en un solo párrafo y si ya se ha usado la coma. Muy bien, entonces vamos a focalizar de la misma manera, poner mucha atención en estas 4 recomendaciones, reglas y que debemos utilizar cuando escribimos párrafos. Recuerden, siempre iniciar con mayúscula, utilizar el punto para cerrar, para separar oraciones, se escribe coma cuando sea necesario, separar 2 o más palabras o frases consecutivas, y se escribe punto y coma cuando hay varios enunciados en un solo párrafo y si ya se ha usado la coma anteriormente. Con esto, niños, terminamos nuestro tema y el día de hoy les traje una leyenda, continuamos con el uso de estos textos literarios que son muy bonitos, que son muy enriquecedores. Esta leyenda se llama El guerrero Coyote Iguana y es un libro de la serie de CONAFE. Es muy interesante porque en esta historia vemos que un guerrero tiene la capacidad de convertirse en coyote y también tiene la capacidad de transformarse en una iguana. ¿Recuerdan cómo se llaman ese tipo de personas? Se llaman nahuales. Entonces, de eso se trata esta historia. Que el día de hoy no voy a poder leérselas porque es muy larga, pero se los voy a recomendar muchísimo porque es muy interesante. Recordemos entonces que en las comunidades indígenas en las que nosotros nos desarrollamos existen muchas leyendas muy interesantes que hablan sobre nahuales, sobre duendes, sobre, ¿cómo les llaman también? Chaneques, ¿sí? Que forman parte de nuestra riqueza cultural indígena y que se ha transmitido de generación en generación de manera oral, pero que afortunadamente podemos encontrar en la actualidad muchos textos ya escritos sobre este tipo de historias. Yo les recomiendo que ustedes busquen, platiquen con sus abuelos, con sus padres, con sus tíos, acerca de las leyendas que ellos conocen y les puedan contar y puedan ustedes elaborar un compendio de leyendas. Aparte de que leer nos va a ayudar a poder identificar el uso correcto de puntos, de comas, de mayúsculas, de puntos y comas y de los signos de interrogación, de admiración, el guión largo, todos estos contenidos que hemos estado viendo en este programa. Me dio mucho gusto estar con ustedes, espero que les sea de mucha utilidad esta sesión. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto, niños.